exaltarte. Hoy quiero expresarte de mi amor. Te necesito, Dios. Canta conmigo. Cántale al Señor y dile: Señor, ¿por cuánto tiempo te he buscado? Siempre he tratado de buscar una razón para vivir, pero siempre tu amor. Mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré serás mi pasión y mis pasos sellarán. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Serás mi pasión y mis pasos sellarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. De tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos sellarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Tu amor, rendiré mi corazón ante ti.
serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. Tu gran amor cantaré. Gracias, Señor, porque tú dispones nuestras mentes y nuestros corazones. Porque tu palabra dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti. Porque tú eres nuestro Dios, eres el dueño de nuestras vidas, te pertenecemos y tú nos respondes con tu amor. Enséñanos de esa misma manera a responder. Te lo pedimos delante de ti, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu, que vive y reina por siempre. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén. Voy a invitarle para que tome su lugar. Hemos venido desarrollando desde hace bastante tiempo la carta a los Romanos. Y creo que es bien interesante cuando podemos disertar y desarrollar un texto tan importante como es la carta a los Romanos, que ya hoy muchos reformadores le llaman libro de los Romanos. Yo todavía soy más conservador y le sigo llamando epístola. No sé hasta cuándo, yo creo que hasta que Dios baje en persona y me diga que estoy equivocado. Pero por ahorita hablemos de la epístola a los Romanos. Y el domingo anterior hablábamos del amor. El domingo pasado nos deleitamos entendiendo el concepto del amor. Qué delicia, qué rico es hablar del amor. Estamos hablando del capítulo 12 de la carta a los Romanos, y los versículos del 9 al 13, yo diría así sin temor a equivocarme, se refiere al amor que se manifiesta en el contexto de la iglesia. Estamos hablando de ese amor entre los hermanos que se congregan en la iglesia, ese amor de unos con los otros. Ese texto habla de que el amor no puede ser hipócrita. Habla de que el amor debe de ser sin fingimiento, que nos amemos unos a otros con el amor fraternal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando más bien del amor en su comportamiento congregacional, esa relación de unos con los otros. Qué importante es, antes de seguir adelante en el estudio de esta carta o en el texto que hoy nos atañe, poder entender que en una congregación cristiana reine el amor. Que en esa congregación, en este lugar donde nos congregamos, reine el afecto fraternal. Esa palabra que nosotros conocemos como esa parte del amor, el filos, se refiere al amor familiar, a ese amor que nace y que emana de cada uno de nosotros hacia los demás. Yo le podría llamar un cariño especial. La gente en la iglesia está llamada a amarse con cariño. En una iglesia tiene que prevalecer el cariño, porque es que a veces la iglesia se convierte en algo tan espiritual. Mire, se convierte tan espiritual que muchos de ustedes no se conocen los nombres de las personas que se sientan al lado de ustedes. Porque siempre se hace al lado de su esposo, de sus hijos, y cuando sale, usted sale diciendo: que Dios le bendiga, hermano, que Dios le bendiga, hermana. Entonces nos volvemos tan espirituales, somos tan formales que rayamos en la indiferencia. Pero yo creo que desde hace mucho tiempo y aún desde la fundación del mundo, Dios quiere que todos los hermanos entre sí seamos cariñosos. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Usted dice un amén. Lo que estamos entendiendo es que nos expresemos, expresemos el amor en formas prácticas, en formas familiares, que nos apoyemos,
que expresemos ese concepto de hospitalidad los unos con los otros. Qué bueno es que, por ejemplo, cuando hagan bandeja paisa, se acuerden del pastor y lo inviten a comer bandeja paisa. Eso es bueno. Pero no solamente eso, sino que también nos podamos perdonar los unos a los otros. Que podamos en el menor tiempo posible, como veíamos ayer en nuestro curso de parejas, que decíamos que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que podamos nosotros estar constantemente a cuentas. ¿Sabes por qué? Porque cuando los desacuerdos no son restaurados y sanados, tienden a convertirse en amargura, y Satanás hace presa de eso para dañar y para dividir y para generar malos conceptos, porque siempre van a haber desacuerdos. Mira, cuando a mí alguien me dice que la iglesia está en armonía, es porque algo se está moviendo debajo. Si usted conoce el arte de pescar, siempre la gente dice que el pescador que conoce, que ve el río así tan suavecito, no tira la vara, porque sabe que debajo viene tremenda borrasca. Entonces, cuando las cosas aparentemente están tan calmadas en la iglesia, en las relaciones familiares, hágase esa pregunta: ¿por qué esto está tan calmado? ¿Qué se está fraguando? Por eso hay que mirar dónde se está fallando para poder restaurar enseguida esa armonía congregacional. Mi hermano, la armonía congregacional es el vínculo a través del cual corre la gracia de Dios en una iglesia. Si no hay armonía, si no hay amor, el poder de Dios no puede correr en medio de la iglesia. Mira, el corazón de Dios se contrista cuando cristianos de una misma congregación están enfrentados los unos con los otros. Dejan de hablarse, no se saludan, guardan rencores, y hay cosas que están escondidas en ellos. Yo quiero animarles hoy para que usted analice su corazón, para que usted mire si hay algo que le está disgustando de una persona de la iglesia. Si hay algo que no le gusta, si hay algo que a usted no le gusta del pastor, entonces usted quiere tomar la decisión de irse, hágalo, pero venga y restaure. No se vaya con esa amargura en su corazón. Recuerda que hace como 3 semanas yo le compartí a ustedes: muchachos, si usted quiere irse, yo no le puedo obligar a que se quede en este lugar. Yo lo bendigo. Si usted quiere establecer una iglesia, si usted quiere irse de cuenta propia, hágalo, yo lo bendigo. Pero no le contamine un virus a la iglesia. No sea desobediente con la iglesia. Sujétese con la iglesia. Si usted tiene algo que venir con el pastor, venga y hable con el pastor. No hay problema. Puede que yo me enoje porque usted se enoja. Somos seres humanos, pero igual vamos a orar y yo le voy a bendecir. Hermano, mire, yo quiero parar un momento porque quiero decirle: me he dado cuenta de personas que están haciendo reuniones sin compartirlas con la iglesia. Eso, aparte de que es desobediencia, es egoísmo y es falta de amor los unos con los otros. Si usted está recibiendo por otro lado y está viniendo aquí, compártanos de lo que está recibiendo. De pronto a nosotros nos gusta. De pronto lo que usted está compartiendo es bueno para la iglesia, pero si usted no lo ha compartido es porque no es tan bueno con la iglesia. No procure que yo tenga que darme cuenta por terceros y que yo tenga que invitarle a usted a razonar. O usted extiende su amor y restablece la sujeción y la obediencia a la iglesia, o yo lo bendigo. Hermano, mire, a veces la gente piensa que el pastor le va a dar rabia porque usted tiene ganas de iniciar una iglesia. No, el Señor nos llama a multiplicar su obra, no a dividir la iglesia. Si usted quiere iniciar una iglesia, ponga del amor que tenga que poner, ponga de los pantalones que necesita tener, pero vaya y hágalo, experimente. Yo lo bendigo con todo el amor, porque Dios nos llamó a multiplicar su obra. No nos llamó a dividirla, no nos llamó a ser desobedientes, nos llamó a estar unidos en el amor. Por eso yo quiero animarle en el nombre del Señor Jesús a que usted restaure cualquier relación que esté quebrantada.
Se me fue el retorno. Mis amados, las enemistades al interior de la congregación empobrecen al ser humano, empobrecen la congregación. Miremos hoy el Señor que tiene preparado para nosotros. Que tú y yo no seamos los causantes de la pobreza de la iglesia, y más bien que tú y yo seamos los artífices para el crecimiento de la iglesia. Y voy a invitarle para que abra su carta, su Biblia, en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, en el capítulo 12. Carta a los Romanos, capítulo 12. Ya lo tenemos todos. ¿Por qué no se coloca de pie? Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 12. Y vamos a entretenernos desde el verso 14. Carta a los Romanos, capítulo 12, desde el verso 14. Escúchame. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Verso 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia prudencia. Que Dios bendiga su palabra y que hoy podamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Tome su lugar. Mire, casi siempre, y yo le llamo por ahí un 99.9% de las veces que yo predico con mi corazón en la mano. Y hoy voy a ser mucho más sincero con ustedes. ¿Sabe por qué? Porque es que hay algo que a mí me duele y es leer ese texto que acabo de leer. Son textos que me confrontan tremendamente y conforman un gran reto para mi vida. Pero eso no quiere decir que porque me confronten, entonces me voy a escapar de la palabra de Dios y voy a pasar por alto lo que está enseñándome el texto. Es un llamado. Cuando llegamos a un texto de estos, ese llamado no es mera casualidad, no es un llamado aislado, sino que está en la esencia misma del evangelio del Señor Jesucristo. Y yo quiero que usted sepa algo. Tú y yo, si usted está ahí sentado y no su hermano, no su vecino, si tú estás ahí sentado y no otro, es porque tú y yo hemos sido llamados a entrar en esa postura de obediencia a la palabra de Dios. Voy a decirle algo. Yo no puedo por ninguna razón dar excusas acerca de que ese es el llamado de Dios para mi vida y para la tuya también, sino es la de obedecer su palabra al 100%. Yo no puedo decirle no, yo no voy a hacer esto porque es que eso que está leyendo el pastor, eso es para gente súper espiritual. Eso no es tan fácil vivirlo. Cuando leemos ese texto y lo vemos, decimos no, eso es muy complicado vivirlo en el mundo de hoy. Pero Dios nos ha llamado a hacerlo y por eso nos excusamos. Pasamos esos versículos tan rápido como podamos porque son los versículos que no nos gustan. Son los versículos que nosotros no subrayamos en la Biblia. Recuerda que alguna vez yo le decía que nosotros subrayamos en la Biblia lo que nos gusta. Pero resulta que
lo que nos gusta a nosotros muchas veces no es lo que Dios quiere para nosotros. Por eso yo le digo, no lea lo que esté subrayado en su Biblia, lea lo que no está subrayado, porque ahí usted va a encontrar el propósito de Dios. Y yo creo que muchos no tienen ese texto de 12, 14 al 16 subrayado en su Biblia. Simplemente ponemos un bloqueo mental que impide que esa palabra penetre a nuestro corazón. Y pues si no penetra, no vamos a trabajar en ella. La esencia misma del evangelio está plasmada en esos versículos. Yo creo que el aspecto distintivo de la fe cristiana está en esos dos versículos, en ese amor que se rehúsa a decir ojo por ojo, diente por diente, que se rehúsa a vivir por la ley del talión y de la retribución de la venganza. Quiero decirte esto, ponle cuidado a lo que te voy a decir. El ser cristiano no es suficiente. Amar a Dios no es suficiente. El darle a Dios de nuestras ofrendas no es suficiente. El estar dispuesto a morir por Dios no es suficiente. Si la esencia del evangelio no penetra en tu corazón, en mi corazón, que es equivalente a pedir ojo por ojo, diente por diente, a menos que ese amor que no se venga de nada, que se rehúsa a hacer daño, que se rehúsa a meterse en el juego diabólico de como me las dan, me las tomo. A menos que esa sensibilidad ultrahumana, divina y angelical no se haga parte de nuestro corazón, de nuestras emociones, de nuestra mente. A menos que no tomemos la decisión continuamente de que yo no voy a ser un instrumento más de violencia, de venganza y de retribución y de rencor en el mundo, no vamos a tener sanidad y restauración. Hermano, yo creo que usted supo lo que sucedió en Orlando la semana pasada. La balacera de un hombre homofóbico acabó con la vida de 50 personas, dejó 53 personas heridas. Hasta ahí las cosas pueden estar dentro de lo normal de la violencia, de la homofobia, de la xenofobia, de los instintos asesinos, etcétera, etcétera. Pero que un pastor se pare en un púlpito a decir con todo su volumen que esa gente se lo tenía merecido porque estaban en el oprobio y estaban en pecado, yo creo que no forma parte de lo que a Dios nos ha llamado a ser sanados y restaurados. Y yo no sé si usted comparte como yo que Dios es amor. Dios detesta el pecado, pero ama ese pecador. Y yo como pastor no puedo motivar a la gente para que se fortalezca más el rencor, el odio y la desaprobación. Hermano, la obra del Señor Jesús no va a poderse manifestar como es debido si esas condiciones siguen como están. Por eso la iglesia tiene que insistir y persistir en pasajes como este que estamos estudiando hoy. Así a muchos de nosotros pueda llegar a ese nivel de perdón total y absoluto frente al que no lo merece. Pero hermanos, tú y yo, y mira lo que te voy a decir, tú y yo, si queremos seguir diciendo que somos cristianos convertidos al evangelio, tenemos que hacer parte de esos pocos que de una o de otra manera dicen no a la violencia. La palabra de Dios nos exhorta, y yo quiero invitarle para que vaya conmigo al Evangelio de Lucas en el capítulo 6. A veces muchos no le creen a Pablo. Dicen, es que ese Pablo es muy legalista. Pero voy a mostrarle con respecto a ese texto lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 6. Y vaya conmigo al verso 27. Recuerde que quien está hablando aquí en este sermón es el Señor Jesucristo. En el capítulo 6 del Evangelio de Lucas, en el verso 27 dice: pero a vosotros los que oís, os digo, que dice, amad a mi esposa
amad a mi hijo. ¿Qué dice? Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en la mejilla, preséntale también la otra. Y el que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Escúchame cómo sigue el Señor Jesucristo en el verso 32. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Hermano, ¿cómo te trata Dios? ¿Cómo percibes tú que Dios te está tratando? Si tú estás ahí sentado, estoy seguro que por lo menos hiciste algo que yo no hice. Comerte una arepita con huevito ahí en cacerola, con calentadito de frijoles. Yo no, porque tenía que predicar. Y si me vengo con ese pedazo de frijol aquí, pues cómo me van a ir los dientes ahí con ese pedacito. Tú sí lo pudiste haber hecho. Y si lo pudiste hacer, pensaste cuántos millones de personas en la tierra no han podido hacer eso. ¿Cómo te trata Dios? Si tú estás aquí sentado hoy, yo estoy seguro, si mi olfato no me engaña, en un 100% que usted se bañó hoy. Esa agüita es bendición de Dios, porque millones de personas, y no estamos lejos, en La Guajira no hay agua y nosotros la malgastamos. Y si usted está aquí sentado hoy así vestidito tan lindo, es que porque pudo lavar su ropa, plancharla, colgarla y escoger cuál se coloca entre más de una muda. ¿Cuántas personas hay que solamente tienen una? La lavan y la ponen detrás de la nevera. ¿Cómo te trata Dios? Mira, si Dios nos tratara a ti y a mí como realmente lo merecemos, ¿sabes dónde estaríamos? Estaríamos en el infierno. Pero la palabra de Dios dice en Romanos 5:8 que cuando nosotros estábamos sumidos en nuestros delitos y pecados, el Señor Jesucristo vino al mundo y murió por nosotros. Hermano, Dios nos dio algo que tú y yo no merecíamos. Nos dio el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Él. Y no nos dio lo que merecíamos, que era la muerte eterna, que era el fuego por la eternidad en el infierno. Entonces, cuando nosotros estamos basados en eso, Dios dice, ¿sabes qué? Si yo lo estoy haciendo contigo, que no lo mereces, si yo te doy todo lo que te estoy viendo, todo lo que te estoy dando, tú debes hacer lo mismo con tu prójimo. Esa es la consecuencia de ese acto de Dios. Entonces, tú y yo, ¿quién es? Yo y tú. No, tú y yo, ¿quién es? Nosotros tenemos que luchar con ese llamado. Y eso se manifiesta de muchas maneras. Eso quiere decir que la ética cristiana por excelencia, mis amados, es ese ir más allá. Caminar la segunda milla. Si te mandan una milla, camínalo una milla más. Hermano, si a usted le piden hacer algo, es lo mínimo que usted hace, pero vaya un poquito más. La mayoría de los seres humanos nos conformamos con lo mínimo del cristianismo. Mire, yo no sé, pero sé que en la Biblia existe ese texto. Cuando el apóstol Pablo, creo que es en la carta a los Corintios, dice, tú vas a ser salvo, pero oliendo a humo, oliendo a quemado, oliendo a chamuscado. Y muchos se conforman, como sucede en las universidades, en los colegios, que todo el año holgazanean, se dice, mejor dicho, de ser maquetas.
maquetean todo el año, y cuando el profesor les dice su materia la tienen 2.99, se arrodillan, rasgan las vestiduras, se amanecen, hacen lo que sea para que le suban esa décima, para que le quede en 3 pelón. Usted como cristiano va a ir al cielo con 3 pelón. Yo quiero recordarle algo dentro de ese ir al cielo con 3 pelón. Usted puede ir al cielo. Esa es su comunión con Dios. Usted puede ir al cielo. Pero el problema del cristiano de hoy, comprometido con el evangelio, no es saber que voy a ir al cielo. Escúcheme lo que le voy a decir para que lo clave en su corazón. El problema del cristiano de hoy, Merceditas, no es ir al cielo. El problema del cristiano comprometido de hoy es saber que va a ir al cielo y que por lo menos una corona va a colocar delante del Señor Jesús. Por lo menos una. Es lo que tú tienes que meterte en tu mente y en tu corazón. La salvación nadie te la va a robar, porque te la dio quien no te la quita. Y si tú crees que la salvación se pierde, es porque nunca la has tenido. Pero ese no es el problema. El problema no está en el sentido de que vas a ir al cielo. Está en que por lo menos una corona coloques a los pies del Cordero. Por eso la Biblia dice en alguna parte, creo que es en Hebreos 12, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos de todo peso que nos asedia. Entonces usted tiene que elegir: o está en las gradas o está caminando a llevar la corona delante de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, en todos los textos del Nuevo Testamento, en los evangelios, Él siempre decía: oísteis que fue dicho tal cosa, oísteis que fue dicho tal otra. Porque es que el judaísmo en su legalismo se había reducido a hacer solamente lo mínimo que tuviera que hacer. Pero el Señor Jesucristo dijo: mire, hermano, ¿sabe qué? Yo he venido para ir una milla más, para ir a hacer algo mejor y para darles a ustedes reglamentos mucho más altos, reglamentos éticos y morales, principios mucho más poderosos que los que tienen. Entonces, volviendo al tema, si alguien te quiere hacer daño, bendícelo. Hermanos, mis amores, mire, de verdad yo quiero decírselo. Usted no se gana nada con tratar de dividir una iglesia. Usted no se gana nada con tratar de iniciar cursos en su casa a expensas del pastor. Usted no se gana nada. Lo único que usted se gana son problemas. Lo único que usted se gana son desaciertos. Venga donde el pastor y me dice: pastor, usted me cae gordo, a mí no me gusta lo que usted enseña, por eso yo voy a poner mi iglesia en mi casa. Vaya, hermano, yo lo bendigo. Y como les dije hace 3 semanas, si está conforme a la visión de la iglesia, yo apoyo la obra. Pero si la visión se sale de la iglesia, yo lo bendigo para que vaya y haga el esfuerzo. Pero no le contamine un virus al cuerpo de Cristo. No le contamine un virus al cuerpo de Cristo. No lo haga. No lo haga. Porque eso, mi hermano, es pecado delante de Dios. Porque Dios no divide la iglesia. Dios la multiplica. Hermano, si yo tengo que arrodillarme para pedirle perdón a usted, yo lo hago. Hace muchos años, un buen amigo me heredó sus rodilleras y yo las tengo en mi casa. Y si las tengo que usar aquí, no en mi casa, yo no tengo problema. Yo quiero bendecirlo a usted. No se amargue la vida, hermano. ¿Por qué nosotros nos encargamos? Yo a veces me pongo a preguntar. Yo anoche me preguntaba en mi casa: ¿por qué nos amargamos la vida? ¿Por qué yo estoy en un lugar donde no me gusta estar? ¿Usted no se ha preguntado si tengo la libertad de tomar la decisión emocional o radical de estar en este lugar o en otro lugar? ¿Yo por qué me amargo la vida? ¿Por qué voy a un lugar donde no me siento bien, donde no me siento bendecido, donde no me sujeto? ¿Para qué voy a ese lugar? Yo prefiero mejor irme y decirle al pastor: pastor, bendígame. Y yo lo bendigo, porque es que Dios no me llamó a entrar en contienda con usted. Dios me llamó a amarlo. Dios me llamó a decirle a usted: haz la obra a la que el Señor te llamó.
Mi amado, si alguien te quiere hacer daño, bendícelo. Si alguien te ofendió en tu trabajo, no esté maquinando cómo hacerle daño a él o a ella. Si un hermano en la iglesia te ha ofendido o no te trató como tú crees que debió haberte tratado, no albergues rencor en tu corazón. Saca ese rencor de tu corazón y más bien busca la manera de restaurar, para restaurar esa relación. Ora por él, ora por ella, bendícelo. Hermano, si usted está de acuerdo conmigo, usted puede decirme un fuerte amén, así sea por fe. Y usted sabe qué significa la palabra amén. Así sea. Y le voy a añadir otro pedacito del significado de la palabra amén. Amén. Así sea. ¿Ah? A ver, Doc, ¿cómo es? Así sea en mí. Así sea en mí. Cuando tú dices amén. Por eso cuando alguien dice, hermano, ¿quién quiere donar $1.000.000? Si usted dice amén, levántese con ese millón. Ya. Cuando alguien dice, ¿cuántos están enfermos esta mañana? Y dicen amén, entonces usted está enfermo. El amén es así sea en mí. Si usted está de acuerdo conmigo, entonces es el tiempo de desarraigar todo dolor, toda amargura, toda rabia, toda falta de perdón de su corazón. Sin embargo, podemos decir que no siempre se da. Aún entre nosotros mismos, entre los mismos hermanos en la fe, entre esposos, entre amigos, hay situaciones que no están totalmente resueltas. Nosotros tenemos que estar constantemente, si tú sigues la palabra de Dios, día a día debemos estarnos examinando, primero yo y luego en mi relación con los demás. Siempre, escúchame bien, tengo que estar siempre chequeando en la temperatura y el estado de mi alma. Y donde quiera que haya una mancha de rencor, una mancha de resentimiento contra alguien, algo que no he resuelto, inmediatamente tengo que tratar de sanar, porque no se puede albergar rencor ni dolor, porque la actitud tuya y mía tiene que ser una actitud de gracia, gracia militante, gracia abundante, gracia generosa. Usted sabía que la actitud de gracia y de misericordia es la fuente de mayor sanidad emocional que hay. El domingo pasado decíamos que el amor era gracia, porque Dios dio de su gracia en nosotros. ¿Y qué es gracia? ¿Es qué? Algo inmerecido. Tú y yo no merecemos lo que Dios hace por nosotros. La gracia, esa gracia inmerecida, si nosotros la pudiéramos practicar, hermano, mire, voy a decirle algo, no necesitaríamos un psiquiatra. No necesitaríamos los psicólogos. ¿Sabes por qué? Porque tampoco tendríamos que tomar pastillas. Pastillas para dormir, pastillas para la ansiedad, pastilla para el insomnio. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces lo que pasa es que nuestro universo interior, nuestra cosmovisión está contaminada con cosas maltratadas, no sanadas. Está llena de actitudes negativas, sed de venganza. Mira, nuestros matrimonios son muchas veces contaminados por esa actitud de venganza. Si tú me la haces, me la pagas. No te doy porque no me diste. Todo eso que es más bien prácticas del hombre, no tocado por Dios, evidencian la falta que nosotros cometemos ante la palabra de Dios. Todo eso daña las relaciones interpersonales, daña la relación como esposos, daña la relación entre padres e hijos, hijos y padres también. Los hijos necesitan también esa actitud de misericordia para con sus padres, esa actitud de amor y de perdón. Hermanos, he visto en mis jóvenes de la iglesia y afuera también
muchos jóvenes que tienen esa actitud de juicio, que juzgan, que critican a sus padres, se rehúsan a perdonar a sus padres por las ofensas que cometieron en el pasado. Yo me pregunto, ¿qué papá no comete errores con sus hijos? Todos. Y yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero cuando tú crezcas, mi querido joven amigo, y tengas tus hijos, también vas a cometer errores. Hermano, la palabra de Dios dice: bendecid a los que os persiguen y bendecid y no maldigáis. Hay que entender lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar a través de este texto. Ese contexto en el que estaba viviendo el apóstol Pablo, todos los cristianos de la iglesia primitiva estaban siendo perseguidos, estaban siendo eliminados. Donde vivían, en los vecindarios, los veían con miedo, con extrañeza, con resentimiento, con rencor. No los trataban bien. Algunos eran martirizados, eran maltratados porque iban contra la corriente de la cultura en la que estaban. Entonces el apóstol Pablo le dice a todos: no se metan en el juego del mundo de perseguir o de guardar rencor contra los que lo persiguen. No, oren más bien por ellos, bendígalos en el nombre del Señor Jesús en lugar de maldecirlos. Hagan todo lo contrario, bendíganlos. Hermano, tú y yo no somos llamados a maldecir. Mira, cuando nosotros maldecimos, la maldición primero tiene que pasar por mi corazón, por mi mente, y luego sale por mi boca. Eso es lo que contamina. Nos contamina a nosotros primero antes de salir. Ahí es donde está el daño de una maldición. Primero te hace daño a ti y luego le hace daño a los demás. Nosotros tenemos que rehusarnos a maldecir a las personas. A veces, mira, inclusive yo podría ir un poco más lejos. A veces no maldecimos a la gente audiblemente. Hacemos algo peor. Los maldecimos a la gente en nuestro corazón, en nuestra mente. No con palabras, pero sí con nuestros actos, con nuestras emociones. El apóstol Pablo dice: no. Siempre que alguien te quiera hacer daño, profiere palabras de bendición. Pídele al Señor que bendiga a esa persona con toda bendición. Mira, cuando tú la pronuncies la primera vez, te vas a ver a hiel. Pero la segunda vez va a ser mucho más fácil. La tercera vez va a ser mucho más fácil. Entonces la gloria y la bendición del Señor van a correr sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu familia, y tu mente se va a despejar. Tu corazón va a tener paz y va a estar despejado. Muchachos, yo creo que alguna vez yo les conté a ustedes del testimonio que quiero compartirles otra vez. Hace muchos años, cuando las personas que asistían inicialmente a nuestra iglesia no creían en mi pastorado, dividieron la iglesia que teníamos en esa época. Éramos una iglesia muy pequeña, éramos una iglesia de 120, 130 personas, y nos la dividieron. Entonces yo me llené de amargura en el corazón, de rabia en el corazón, y yo cogía los textos que me convenían de la Biblia y yo decía: Señor, tu palabra dice: mía es la venganza, yo pagaré. Señor, yo reclamo condenación para esos impíos que dividieron tu iglesia. Yo reclamo no bendición sino maldición para ellos. Que las enfermedades los consuman, que el fuego los consuma y se vayan al infierno por impíos. Y no pasaba nada. Y yo seguía orando de la misma manera y no pasaba nada. Nada. Hasta que un día le conté a un buen amigo mío, pastor también, y él llegó y me dijo: César, ¿has leído Romanos 12 del 14 al 16? Y yo le dije: no. Y no me digas lo que es. Y me dijo: sí, te lo voy a decir. Te animo para que lo hagas. Entonces leí el texto y me puse de rodillas delante de Dios. Le pedí perdón por mi osadía
de poner a Dios a querer que haga mal, sabiendo que Él no hace mal sino bien. Entonces oraba de la siguiente manera: Señor, si tú los llevaste de nuestra iglesia, es porque ellos van a hacer luz en otro lugar. Bendícelos, Señor, bendícelos con toda bendición, porque si tú los bendices a ellos, nos bendices a nosotros también. Estamos aquí 20 años después y los otros desaparecieron. Yo no sé si Dios los bendijo, me imagino que sí, pero que a nosotros nos bendijo cuando yo cambié la oración, totalmente estoy seguro de ello. Hermano, no maldigas, bendice. Gozaos, dice también el texto, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pero para nosotros poder entender esa parte, requiere que Dios haya derramado de su espíritu en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque el amor tiene que ser evidente, el amor tiene que ser sin fingimiento y sin hipocresía. Mira, voy a invitarte para que pensemos en esto. Cristo es igual a amor y perdón. Usted conoce el agua, ¿verdad? Con la que se bañó esta mañana. ¿Cuál es la fórmula química del agua? H2O. Pero si a esa fórmula química, al agua, le quitamos el oxígeno, ¿qué queda? H2, pero no agua. ¿Cierto? Si al cristiano, a ti y a mí, nos quitan el amor, ¿qué queda? Nada. Un muerto viviente. Los cristianos somos llamados a amar. Para perdonar se requiere amar. Llorad con los que lloran. Mira, un amigo me decía que los amigos se conocen en el hospital, en la cárcel y en las aflicciones. Hermano, voy a decirle algo, voy a contarle un secreto. ¿Sabe por qué mi esposa es mi buena amiga? Porque ella ha llorado conmigo. Hermano, voy a decirle algo. Si alguien ha llorado con usted, no es alguien cualquiera. Es alguien que está dispuesta a sobrellevar las cargas contigo. Eso no es nada complicado. Son muchos los que se conduelen. La compasión es algo natural en los seres humanos. Pero voy a contarle algo. ¿Sabe por qué mi esposa es mi ayuda idónea? Porque ella no siente envidia cuando a mí me va bien, por el contrario, ella se goza conmigo, ella ríe conmigo, sin egoísmo, sin celos. Ella me dice siempre: gordito, qué rico que yo estoy detrás, porque detrás de un buen hombre siempre hay una gran mujer. Ella lo cree, ¿cierto, gordita? Mi hermano, solamente cuando nosotros morimos al yo, cuando nosotros permitimos que el Señor Jesucristo crezca en nosotros, podemos regocijarnos en el éxito de otros como si fuera el mío propio. Hermano, mire, yo voy a contarle algo. Por eso yo digo, yo creo que yo soy un pastor atípico. Cuando yo veo a Jefferson predicar, a mí se me vienen las lágrimas de la emoción. Yo veo a mi flaco predicar ahí con esa calma, flaco, dije flaco. Pero cuando yo veo a mi flaco ahí predicando, a mí me da un pálpito en el corazón, porque sé que lo está haciendo bien, porque sé que va a ser esos hombres que van a predicar con sapiencia, con sabiduría, y me gozo en el Señor. Y cuando alguien me dice: pastor, qué prédica la de Jefferson el domingo, yo saco pecho y digo: ese es mi discípulo, porque el éxito de él es mi éxito. Hermano, si amamos de la misma manera que Cristo nos ama, nosotros estaremos dispuestos también a gozarnos con el que se goza, a reír, a llorar con el que llora, y a experimentar el perdón. Porque experimentar la gracia de Dios es querer que también otros disfruten de esa gracia. Hermano, cuando nosotros le damos de beber a un enemigo, no estamos excusando sus errores, y mucho menos estamos siendo hipócritas. Reconocemos quién es Él, los perdonamos y amamos a esa persona a pesar de sus errores, tal como el Señor Jesucristo lo hizo por nosotros.
El texto sigue diciendo, unánimes entre nosotros. Ahí es donde está de nuevo el concepto de la unidad entre los creyentes, que debe haber unanimidad, no en el sentido que todos pensemos exactamente lo mismo. Hermano, unidad no es uniformidad. Unidad es armonía en medio de las diferencias. ¿Usted ha escuchado? Yo creo que sí. Yo me pongo a preguntar que si ha escuchado el nuevo formato de Caracol Televisión que están dando de música que se llama A Otro Nivel. Mire, si usted tiene DirecTV, a usted le gusta tanto ese programa que usted lo deja grabando en su casa como yo. ¿Por qué le hablo de A Otro Nivel? A Otro Nivel, el contexto, usted sabe de qué se trata el programa. O sea, el formato del programa es colocar estilos diferentes de música que armonicen. Si usted lo ha visto, uno sale tocando vallenato, el otro está con música llanera y el otro reggaetón. ¿Cómo hacen para que esos tres elementos tan diferentes se conjuguen? A través de la armonía musical. Eso es lo que se llama unidad. Hay fluidez entre ellos. Es impresionante cómo se conjuga esa música para que sea deleitosa al oído. Así tiene que ser la armonía entre los creyentes. No es pensar lo mismo, no es pensar igual, es amarnos en medio de las diferencias. Mira, algunos vienen de otras culturas, otros de otras. Algunos están mejor financieramente que otros. Unos tienen más educación que otros, otros más, otros menos. Algunos tienen ideas un poco más reformadas, más modernas, otros somos más conservadores. Pero Dios se goza en la diversidad. Se goza en la diversidad de su pueblo. Lo importante es que eso nos lleve al amor y no al conflicto. Que no nos lleve al menosprecio de los unos con los otros. Que todos sepamos que estamos tocando la misma clave armónica, que es la clave de Cristo, que es su precioso evangelio. Qué armonía, qué delicia cuando tú y yo hablamos el idioma del Señor Jesucristo. No con rivalidad, no con menosprecio, no queriéndome mostrar más que otro, sino en armonía, todos juntos para la honra y la gloria. Que todos juntos, hermano, escúcheme lo que le digo, que todos juntos trabajemos para avanzar en el reino de Dios. Que todos, absolutamente todos, podamos ser miembros de una familia. Una familia en Cristo Jesús es entender que todos debemos amarnos los unos a los otros y que al final del día, aunque pensemos diferente, podamos despedirnos con ósculo santo, como dice el apóstol Pablo, y reconocernos como hermanos, como miembros de la familia de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso todos debemos trabajar en armonía. Debemos ir en la misma dirección, unánimes unos entre otros. Hermano, el Señor Jesucristo conocía nuestra emocionalidad. Acompáñame al Evangelio de Juan en el capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17. Mira lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17. Cómo el Señor, conociendo nuestra emocionalidad, la oración rutinaria del Señor Jesús era en el verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Sabe qué quiere decir unánime? De una sola alma. Entonces, que no seamos ni tú ni yo agentes de discordia en nuestra congregación, que más bien juntos evitemos cualquier cosa que trate de romper o destruir esa unidad del alma colectiva de nuestra congregación. Sigue diciendo el apóstol Pablo, y ya creo que con esto voy terminando: no altivos,
sino asociándoos con los humildes. Hermano, cuando tú ves aquí en la iglesia a alguien que no viste la misma ropa que tú, que no tiene los ojos azules como tú, o que no tiene los modales que tú tienes, o no maneja un carro como el que tú manejas, asegúrate que esa persona reciba un saludo, un buen trato, consideración, que reciba respeto. Amén. Eso es necesario, mis hermanos, como seguidores del Señor Jesucristo. Tenemos que hacerlo. Hermano, no es meramente con no despreciarlo. Algunos pueden decir, yo no soy amigo de él, yo no lo desprecio, yo no lo trato mal. Pero estás haciendo algo para salvar ese abismo que los está separando económica, cultural o social. No altivos, dice. La altivez es más que orgullo. Es el mirar a las personas por encima de los hombros, menospreciándolo. Pero ¿y quién eres tú para juzgar? Cuando nosotros decimos que no debemos ser altivos, debemos decir claramente, caminando al lado de, junto con, al lado de. No es mirando por encima del hombro, es compenetrar tu vida con el hermano y tener coinonía. Hola, no sé qué se hizo el grupo de alabanza, ¿se fueron para otra iglesia ya o qué? Asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermano, pareciera como que ese texto está salido de contexto. Cuando tú revisas ese texto, ahí en la que se me hizo la Biblia, ya me emocioné. Mira, es que nótalo en el verso 16, dice: no seáis sabios en vuestra propia prudencia. Nosotros decimos, cuando el apóstol Pablo escribió esto estaba preso y ya estaba senil. Entonces pues no puedo, esto está fuera de contexto. Parece que no estuviera pegado a lo que estamos hablando, pero resulta que sí. ¿Sabes por qué? Porque la altivez denota sentido de superioridad implícito o explícito. Y está asociada a la idea como de tú sobreestimarte, sobrevaluarte y tú creer que sabes más que los demás, que tienes más, que eres más que el otro. Hermano, la actitud cristiana por excelencia es todo, absolutamente todo lo contrario. No solamente no eres sabio en tu propia opinión, sino que tú sabes que después de todo tú no eres tan sabio, que si no fuera por la sabiduría de Dios en ti, tú serías un completo desastre con lo que haces con tu vida. Tú y yo necesitamos siempre la sabiduría de Dios, que para resolver tus problemas cada día tienes que decir al Señor: Padre mío, hoy necesito que derrames de tu dosis de sabiduría para yo poder salir y luchar en mi trabajo, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis finanzas, con mi salud. Absolutamente ninguno de nosotros puede depender de su propio entendimiento. Tiene que pedir esa humildad. Tienes que decir todos los días: Padre mío, necesito que tú me guíes. Hermano, tiene que haber una conciencia de nuestra propia fragilidad, de cuán propensos somos nosotros a tomar decisiones indebidas, dañinas para nosotros y para los demás. Mi amado, yo no puedo confiar ni en mi propia sabiduría, ni en mi propia prudencia. Cuando yo confío en mi carne, lo único que hago es meter la pata. Lo único que hago es dañar personas. Lo único que hago es pecar. Lo único que hago es pasar como arrogante, como prepotente y como autosuficiente. Por eso cada día de mi existencia yo tengo que pedirle a Dios: Señor, sustituye mi mente por tu mente, que yo tenga la mente de Cristo. ¿Por qué no cierra sus ojos? Cierre sus ojos por una